¿Cómo explica David Topit esa estructura de ese sistema de control? En la parte más baja de la pirámide estamos todo el mundo, que es la masa de la humanidad, donde están todas las encarnaciones 3D y los portales orgánicos, y también están los adámicos. Sin ningún poder, es la masa, la mayoría, es todo el mundo. Ese sería el primer nivel. El segundo nivel serían los gobiernos públicos. Y en el tercer nivel, esos grupos de control que también influencian a estos gobiernos, a estos presidentes, tanto nacionales como internacionales, entre todas las figuras públicas que supuestamente son elegidas democráticamente, pero al final son también marionetas del títere, que ya sabemos que es el Estado profundo. Bueno, todos los presidentes, ministros, autoridades, gobiernos, también grandes empresarios, no todos, estoy diciendo que algunos, también la parte militar, los medios de desinformación, las farmacéuticas, los bancos que también son parte, las mismas organizaciones religiosas o grandes cosas como todo lo que implica este tipo de principales instituciones. Más arriba de esto está el 4, que son los grupos globales de control, que sería como la OTAN, el Club de Roma, la Comisión de todos los Bilderberg, el Comité de los 300, la OTAN, la ONU, el Vaticano ya lo nombré, miembros de la realeza, misión trilateral y todo lo que implica que sean poderes principales que están muy por encima de lo que son presidentes y todo este tipo de figuras. Organizaciones de mayor envergadura. Y por encima de esto sería el nivel 5 y sociedades secretas, pero también manejan esa red de control global. Es como el Estado profundo, son sociedades secretas públicas, masones, los Rosacruces, los jesuitas, los prioratos de Orión, los caballeros, los que antes eran los templarios, los de Malta, Skullenborg. Y en el nivel 6, ya más arriba de estos, están unas sociedades, pero que son completamente secretas. Son grupos desconocidos. Entonces no son figuras públicas, pero están más arriba. Eso se llevan ese control total y absoluto sobre estos niveles inferiores. Y por arriba ya de estos mismos está un nivel 7, que son los verdaderos controladores, entidades 4D y 5D. Obvio de la polaridad del servicio a sí mismo. Son de Orión, reptiloides y algunos nórdicos, los verdaderos controladores. Si tú ves el sistema de control desde abajo, tú estando en el primer lugar, que eres la masa, la población común, creerías que los que están en el poder son los siguientes, los que están en el nivel 2 y 3, que viste que son los presidentes y los gobernadores. Que se mueven por la riqueza, el poder, el deseo, el control, el dinero y todo lo que eso les genera, y que son los psicópatas y ya. Pero no, hay mucho más allá que eso. De hecho, hay algunos que ya tienen bastante dinero, bastante control, y aún así, aún teniendo muchas riquezas materiales, están allí. Pero esos son los que están de primerito, que tú logras ver desde abajo, estando en el nivel 1. Pero los que están más arriba, en esas posiciones de poder mucho más arriba, David Topit lo explica muy bien. Como los que están en ese último nivel, que no desconocemos la mayoría, son los que simplemente nos mantienen así en baja vibración porque somos su comida disponible. Cuando abres las puertas a mantenerte en baja vibración. Pero sí, recuerden que ciertamente la mayoría de los que están en posiciones de poder de estas 2, 3, suelen ser portales orgánicos, que se hacen pasar como adámicos. ¿Ven por qué se complica tanto la cosa? Bueno, yo les invito a que lean el libro porque la verdad es un tesoro. Explica muy bien cómo estos que están montados en el poder no tienen nada de moralidad, porque ya sabemos cómo son sus características. Polaridad negativa y en posición alta dentro de una jerarquía. Porque fíjense que con esa forma piramidal, el que está abajo hace caso al que está arriba, jerárquicamente. ¿Ok? Entonces nuestros políticos hacen y reciben las órdenes de los banqueros, de las industrias, de las instituciones, de esos grupos que están arriba.
arriba, unos niveles que ya vieron que son visibles y otros que están a la sombra, que es lo que se llama el estado oculto, perdón, el estado profundo. Y esos miembros de esas agrupaciones que son secretas son los que deciden el rumbo del planeta. Ojo, si se lo permitimos. Oye, pero si es por ellos, bueno, se creen dueños del planeta. ¿Qué se mantienen en poder? Bueno, ya les he explicado que a través de esto somos la fuente de su alimento energético. Ya ven por qué todos siempre van a mantenernos en baja vibración. Las noticias, la educación, que siempre eres pobre, te mandan a dividir, a pelear con los demás. Ahí está el juego completo, explicado muy fácilmente. Y estos que están en la élite más arriba del que ustedes ven, son los que quieren crear un gobierno mundial único. Estos que manejan la universidad, la parte militar, la educación. Entonces, como esta élite global lo que quiere es su globalización, que no es más que una pseudo izquierda, que los de Venezuela ya sabemos toda la tonalidad que esto conlleva, pero ahora no a nivel Venezuela, sino a nivel global. En este caso, dicen los que quieren crear es un gobierno único. ¿Cómo? Afectando, por ejemplo, la parte financiera o creando una nueva moneda global, creando algún caos para decir, ay, tenemos que salvar los bancos, creando algunas crisis económicas. Ya lo han hecho con la famosa pandemia. Una estrategia que usan bastante las revueltas sociales. Como les encanta que estemos siempre en caos y en especial en guerras. Recuerden que la violencia es el alimento principal de estos seres involutivos negativos, regresivos que están en el poder. Después que generan estas guerras, inventan leyes y que para favorecerte. Y no te asustes si te inventan nuevos virus. Y no te sorprendas que sigan alimentando problemas del clima cuando muchos son creados por ellos mismos. Y no te asombres por ataques terroristas de ciertas banderas que a lo mejor es más falso o creado por ellos mismos, subsidiado por ellos mismos, y que esto a su vez justifica otras acciones violentas de guerras o invasiones o hasta genocidios justificados, o se inventan una guerra más global, o se inventan y generan caos ecológicos como incendios y daños medioambientales graves como los hemos visto, o se crean eliminar también personas y figuras que son políticas de mayor relevancia a nivel mundial y que estos los mandan a crear como un suicidio o los mandan a eliminar. Juegan un juego muy sucio, definitivamente. Son capaces de crear inclusive hologramas de situaciones o religiosas para generar miedo o situaciones de contactos con seres enemigos, qué sé yo, alienígenas, para crear miedo o crear un sistema militar mundial. O sea, son capaces de cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos. Esta élite obscura. De verdad recomiendo esta lectura, me encanta. Me encanta cómo habla y explica cómo es un gobierno mundial que no es que va a estar, es que ya está de hecho, solo que no está declarado formalmente. Y como ya sabemos, pues tiene su tendencia ahí neosocialista. Pero bueno, para que no se dejen llevar por mi interpretación, mejor que ustedes mismos lo lean. Espectacular este libro. Que lo que quieren es centralizar más la economía y concentrar más el poder. No es que les interese el bienestar de todo el mundo, no. Ni es un socialismo light como el que ya conocemos, no. Y los venezolanos ya sabemos de eso. Hay que estar pila con eso de que quieren eliminar la moneda en mano, en efectivo, el cash. Por ejemplo, con la excusa del virus, querían eliminarlo.
pero tienen sus objetivos, absoluto control. Además es que les interesa muchísimo mantener viva la deuda para que tú siempre seas su esclavo del Estado, esclavo del banco. Entonces mucho cuidado con ese uso restrictivo del efectivo, que es lo que pretenden. No es para tu bien. Bueno, les parecerá paranoico, pero ahí les dejo la información, profundicen en esta información. Uso del libre albedrío. Infórmense. Conocimiento es poder. ¿Cuál es su estrategia de los que están detrás de todo esto? Los que hacen que siempre utilizan la misma estrategia. Divide y vencerás. ¿Cómo dividen? Siembran el odio. Que si rico, pobre, que si blanco, negro, que si nacionalidad, que si género, cualquier cosa. Que si izquierda o derecha. Pero polarizan a la población y logra que se odien a un extremo, que eso les favorece a ellos el control. No solamente les genera el suministro del alimento negativo a estos seres involutivos, sino que además les facilita el control. Obvio que los que están súper montados arriba en los niveles 5, 6, 7 que nombré en esta pirámide de poder, obviamente que están en el linaje de los Illuminati. De su familia con unos linajes ancestrales, bueno, que siempre han estado montados en el poder, ya sabemos quiénes. Estos libros que mantienen esta información los ocultan, que hablan de la verdadera historia, los ocultan, los omiten, y el personaje que hablan de esto también los mandan a eliminar del mapa. A mí no, porque bueno, tengo 2 o 3 seguidores, pero esos que sí ya mueven masas, los mandan a eliminar. ¿Quiénes están en ese sistema de control? Ya sabemos, los Rothschild, los Rockefeller, Duque, Astor Durance, Stillian Baker, Pine, Phillips, Renault, Stuck, DuPont, los Barber, son 13 y hasta más. Entonces esto no se trata de que si debió, que si Satán, que si no, sino que simplemente somos como unos rehenes modernos. Bueno, el planeta no es una granja humana, pero se utiliza como la gran granja humana. ¿Por qué? Porque actuamos o nos permitimos, mientras estamos ignorantes de todo este tema, que nos utilicen como rehenes energéticos a nivel grupal. En todo, nos controlan en todo, en alimento, en poder, la dominación, todo. Que estos que están arriba moviendo los hilos de los titiriteros que vemos, que apenas creemos que somos los gobernantes, pero los que están más arriba de todo esto, ya sabemos que están en otro nivel. ¿Y qué nivel de polaridad regresiva? Esos que están arriba en el nivel 7 son los verdaderos amos del mundo, no los que están aquí abajo que vemos 3D y 4D. Bueno, es que ni siquiera nos enteramos de que estas 4D se alimentan, estos seres que están aquí, como son multidimensionales, se alimentan de nosotros que estamos en la 3D. ¿Cómo les nutrimos con nuestras energías densas? De miedo, tristeza, rabia, dolor, tiranía y para de contar. Entonces, ¿cómo hacen para asegurarse que siempre seamos ese suministro para ellos? Si no es precisamente manteniéndonos en un entorno de una manera constante y continua que sea, y además ininterrumpida, que sea así, con baja vibración. Y de hecho algunos de estos seres de la 4D se han hecho pasar como dioses. Imagínate tú, para ellos garantizarse ese suministro a través del temor, miedo, les resuena. Trajeron toda su tecnología, todas sus enseñanzas, todos sus métodos y crearon su propio sistema de dominio de la raza humana a través de la religión y el sistema estatal político. Se crearon sus grupos de poder como era la mejor manera para ellos de dominar, tener todo el control. Fue muy fácil. También los que están en el nivel 5 y 4, que son sociedades, pero que son secretas, un poquito por debajo de estos otros, pero que también son públicas, aunque se vean como secretas. O sea, ya sabemos que existen los masones, los rosacruces, prioratos de Sion, los Skull and Bones, los caballeros de Malta, los mismos templarios cuando existieron en su momento, los jesuitas. Estas sociedades secretas son las que han influenciado en las decisiones políticas, en todas sus acciones, en estos grupos globales de control, e implementan los gobiernos
A veces dentro de estas mismas sociedades también tienen sus diferencias. Fíjate que dentro de los masones existen los masones y los francmasones, entonces también tiene su juego de poder allí interno. Creo que la masonería es uno de los más antiguos del planeta. Y si no me equivoco, creo que los masones fueron los que crearon ¿cómo es que se llama? Ese templo de Salomón. Entonces, bueno, ya sabemos que su símbolo es así como un compás con una regla. Tienen logias y asambleas por todas partes. Que el rango más alto de ellos es el 33 o más. Mucha sabiduría de ellos está contenida debajo de la Esfinge, que son los supervivientes de la Atlántida que están debajo de la pirámide de Egipto. Tengo entendido que existían como dos logias, una de Nueva York y otra de Londres. El caso es que se extienden por Europa y también gracias a los caballeros templarios se establecieron con su gran logia inglesa. Y bueno, que se llamaban los grados azules, una cosa así. Estos mismos caballeros templarios que se les llamaba así, o San Juan de Jerusalén, o caballeros de Cristo y del Templo Salomón, bueno, todo este nombre duraron como 2 siglos, son los que participaron en las primeras cruzadas y que para proteger a los cristianos. Sé que templarios y los masones se combinaron en algún momento para también fundar esa logia inglesa. También están los de la Orden Rosacruz. Estos son como de 1600 y ellos crearon también unos documentos allí interesantes sobre los mismos Illuminates y bueno, también decían tener información sobre los extraterrestres y que venían de la hermana serpiente, una cosa así manejaban. Para contrarrestar este avance de los Rosacruces por los años 1500 no sé cuánto, Ignacio de Loyola fue el que eliminó a estos protestantes, que es el que crea los jesuitas. Una cosa así es. De verdad que los invito a leer este libro porque es un tesoro. Los jesuitas son un grupo interesantemente temible. Tienen mucho poder sobre el Vaticano. Qué casualidad. Después también están los sabios de Sion. No sé si han escuchado Elder of Sion, otra organización también secreta, también con el objetivo de controlar y también son de Inglaterra. Y agrupaban a la clase judía más poderosa del país. 1600 y algo. Estos apoyaron mucho a Guillermo III, que también los apoyó mucho con la creación del Banco de Inglaterra, el primer banco central privadito del planeta, con estos sabios de Sion. Bases secretas judías. Ojo con la historia. Los archiconocidos Rothschilds. El primero también fue un judío, 1743 o algo así. Parece que sus raíces están entrelazadas con otras razas. Están muy apoderados de las estructuras económicas a nivel global. Total control de las finanzas. Que maneja la economía, que maneja las estructuras sociales y de los países más dominantes. Entonces crean derechos ficticios, controlan la prensa, establecen el comunismo como que para ayudar a la gente, pero es una forma de control, corrupción política por todos lados. Bueno, decir que hay democracia en el mundo, pero no es así, es aparente. Se generan guerras económicas, pero es con el fin del control de la sociedad. Crearon en aquellas épocas también las revoluciones mundiales. Uno de los puntos principales es el control de los medios de información. En aquel momento era la prensa. Hoy en día ya sabemos. Cuando se maneja una educación que sea superficial, dominas fácilmente al mundo. Cuando falsificas la historia, también logras esa manipulación. Cuando juegas con las constituciones de ciertas sociedades, también. Cuando logres inclusive destruir creencias como el cristianismo y empiezas a promocionar más diversiones, pasatiempos, actividades extremas deportivas como el fútbol, pero más superficiales, más pasatiempos, más diversión y la gente más vacía en función de puro juego para que no crezcan profundamente. Distraídos y no reflexivos, esa población, que su objetivo está en entorpecer
la juventud. Sí empezó a moverse esa promoción del darwinismo, el comunismo, el liberalismo, bueno, y de todo el anarquismo. Pues surgió la orden Illuminati también. Y se comienza a crear esa estructura piramidal. Sus grados de iniciación y todo. El primero es el preparatorio, el segundo novicio, el tercero es minerval, el tercero es iluminado menor, el quinto es aprendiz, perdón, el cuarto. El quinto es aprendiz, el sexto es compañero, el séptimo es maestro, el octavo es iluminador, el 9 es iluminado dirigente porque el anterior era mayor, el 10º es sacerdote, el 11 es regente, el 12º es mago y el 13º es rey. Sus miembros son sus grados. Eso es lo que permite que tengan poderes en el Estado. Deben actuar en consecuencia. Pero muchas cosas de los jesuitas, muchísimas. Tesoros, perlas de sabiduría que nos deja este libro. O por lo menos lo que yo recopilé que más me gustó, que invito a leer profundamente. El primer secreto para dirigir a los seres humanos es dominar la opinión pública. Sembrar la discordia. Lograr la división en la población. Los venezolanos sabemos de eso, ¿verdad? Bueno, ahora nos toca hacer la luz del mundo para enseñar a los demás lo que no debemos permitir que nos dividan a los seres humanos por cualquier razón o excusa. Y otro punto importantísimo, mantener a la mayoría de la población bien ignorante, porque es la manera más fácil de controlar. Mantenerlas en la ignorancia. Recuerda que la sabiduría es poder. Entonces, si tú mantienes a las personas en ese entorno de envidia, guerra, disputa, división, privación, limitarles el alimento, generar hambre, inclusive generar epidemias, para que la población no vea ninguna otra solución sino verse dominado por esos seres del Estado que los van a ayudar, supuestamente. Entonces así van logrando manipular a las masas. Obviamente usando sus vías indirectas. Que aparezca como que elecciones, que parece que de verdad hay mucha libertad. Pero cuando tú ves el nivel de educación y el nivel de... nada que ver. Y exacerban a través de los medios de desinformación la raza, la clase social, cualquier cosa, o la religión por cualquier razón, que logran dividir del otro. Con tal de ellos lograr su discordia, su perturbación, enemistad, ponen a pelear las hormigas negras con las hormigas rojas, y estas pelean y resulta que no nos damos cuenta de que el que está moviendo el fresco es el que genera la discordia, y le damos el gusto, a menos que nos demos cuenta. Obviamente, y tomemos conciencia de eso. Claro, también como los Illuminatis querían controlar también el mundo, entonces quisieron meterse con las organizaciones que ya existían, similares a ellos, como por ejemplo la masonería, como por ejemplo los sabios de Sion. Y de hecho lograron hacer ese pacto, hicieron una sola bandera. Y esto permite a los judíos entrar a las logias. Hasta ese momento había estado limitado. También surge otro grupo que es llamado la nobleza negra. Y eso es en Europa. Siglo XVII, como Venecia. Y ganaron obviamente con todos sus trucos de guerras, conspiraciones, chantajes, todos los métodos que esta gente siempre utiliza habitualmente. ¿Por qué yo los nombro? Porque esto tiene que ver con esta serie de empresas y organizaciones y de familias que ahora hoy en el mundo están creadas, pero que marcan un poder importante en el planeta. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿quiénes estaban con esta nobleza negra? La casa de Gueb en Inglaterra, la casa de Witten en Bélgica, la casa de Bernadotte en Suiza, la casa de Liechtenstein en Liechtenstein, la casa de Oldenburg en Dinamarca, la casa de Hohenzollern, no lo pronuncio bien, es alemán, en Alemania. Hannover es otra también en Alemania, Bourbon en Francia, Orange en Holanda, la casa de Grimaldi en Mónaco, la de Braganza en Portugal, Nassau en Luxemburgo, Habsburg en Austria, Savoia en Italia, Carado Heavy en Yugoslavia,
Wittenberg, Alemania también, Soho en Albania. Bueno, el caso es que todas estas familias que hoy están en Inglaterra descienden de la casa, todos de Guelph. Decían que esa Venecia que dio a los de los Windsor. Pero ¿qué pasa con todo esto? Bueno, que la reina Isabel II de Inglaterra justamente desciende de ahí, de esa rama. Qué casualidad que Londres es un estado soberano que no está sujeto a la ley británica. Qué casualidad que esta corona está compuesta por 13 miembros. ¿Qué tal? Y qué raro que allí estén las instituciones más poderosas del mundo, el Banco de Inglaterra, los Rothschild, bueno, ya sabemos toda esta gente. Entonces, por favor, saquen cuenta y entérense, despierten. Otro grupito también encabezado era el Skull and Bone. ¿Qué quiere decir? Esta orden de cráneos y huesos, que era secreta alemana, o Illuminates de Baviera, sí, es como la Hermandad de la Muerte, pues una cosa así como el nombre. Miembros escogidos, no entras tú voluntariamente, sino que son seleccionados. Esa organización lo que pretende es influenciar en la sociedad americana o norteamericana. Están los queridos Rockefeller y otros más, pero influencian nuestras vidas, el planeta. También la sociedad de la mesa redonda existe, que tiene mucho que ver con la que acabo de nombrar, la de cráneos y huesos. También es de Inglaterra y su objetivo principal es el control financiero de todo el globo terráqueo. Esto tuvo mucho que ver con la Primera Guerra Mundial. Controlaron y tenían que ver con esta firma de todos los tratados de la guerra contra Alemania. Es decir, manipularon también a través de los medios de comunicación, como siempre lo hace, para que la gente fuera a colaborar con la guerra y mandaran tropas para luchar. O sea, bueno, y así como esta también estaba otra orden que era la hermética de Alba Dorada, judíos que dieron mucho poder a Hitler. Sí, sé que no lo crees, pero así es. Por eso que les digo que investiguen más la historia, no solamente como nos la cuentan, hay que investigar aún mucho más. Esto es más oscuro de lo que ustedes se imaginan. Por eso les invito a leer el libro, este y muchos otros más. A mí no me crean nada. Investiguen. También existió la Sociedad Thule con H intermedia. También era una organización alemana y que partido para ayudar a los trabajadores alemanes. Vamos a decirle en otra palabra, la famosa SS nazi. Conocían al Banco Judío, los Rothschild, todos sus amiguitos. También manejaron energía esotérica, obviamente regresiva como ellos. Bueno, el caso es que Hitler sabía todo lo que iba a ser la acción, los Illuminati, y que hizo al reforzar su lucha contra los judíos. Al final él terminó siendo usado también y manipulado y dirigido por estos. Carajo, fue full ocultista y lo hizo en forma consciente. Hizo pactos, acuerdos con el más allá, con el más acá y hasta con los extraterrestres. Todo para lograr sus objetivos. Entonces, bueno, al terminar la Segunda Guerra Mundial, obviamente eso fue horrible, pero para los Illuminati fue ganancia. La historia siempre ha sido falsificada, la verdad, a mí no me crean nada. Vayan a investigar. También está el Consejo de Relaciones Exteriores, CRE, específicamente para dirigir la parte norteamericana y toda su política. También por otro lado también está el Vaticano, que eso es todo un control, la Iglesia Católica, porque aún la Iglesia seguía o sigue teniendo poder. Yo creo que en cualquier momento eso se va a caer, pero tuvo mucho poder. También están las organizaciones creadas, nuevas, para impulsar ese nuevo orden mundial. A partir del Comité de los 300, se había creado las Naciones Unidas, pero ahora crearon la Comisión Trilateral para que sea más fuerte y más rápida. También se creó el Club Bilderberg. También existe el Club de Roma, también existe la Reserva Federal Americana, existe el BCE, que es un supervisor bancario de Eurozona, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, especialistas en cómo endeudar un país. Bueno, y finalmente los niveles 2 y 3, que son los conglomerados que nosotros más vemos, la parte educativa, el sistema financiero, el banco, el gobierno, todo eso que ya sabemos que nos vuelve locos. Y que obviamente nos llenan de mentiras. Por ejemplo, los Monsanto, muy famosos. Ay, sí, pero imagínate tú. Y que nos alimentan. Los mismos que nos dan el alimento que te hace daño son los mismos dueños de la farmacéutica. ¿Qué tal? Los mismos dueños de la farmacia. Otra cosa que vimos de cerca, bueno, que a veces creemos que estamos en democracia, que elegimos los presidentes. Y ya los venezolanos sabemos que eso no es así siempre.
A veces tenemos, recuerden, muchos orgánicos, portales orgánicos montaditos en el poder. ¿Qué hacen todos? Mantenernos en un estado donde nos pueden manipular fácilmente a través de la comida, a través de la salud, a través de la educación, que no está en educación, a través de la salud, a través de los medios de desinformación. Siempre te tienen llenito de miedo y de preocupación y de angustia y de impotencia y de que algo terrible va a pasar, ¿cierto? Himmler dice una frase espectacular que dice así: quien controla tus pantallas, programa tu mente. Que la mayoría de las personas ven y ven y ven y consumen una cantidad de... y no se dan cuenta de la programación que es la que está entrando a su mente. Además de la desinformación y tenerte atontado, la estrategia es la distracción. Es un control espectacular social. La distracción, desviar la atención de la gente, ¿ok? O crearte un problema y después solucionarlos como los héroes. Crean el virus también, no hacen ni que lo curen. Crean un tremendo problema y después hacen que lo van a solucionar para quedar como los héroes. Pero siempre dividen. Y lo peor es que con lo que más se meten es con nuestra juventud, con los niños. Dense cuenta. Porque a ellos lo que más les conviene es mantener a la gente bien ignorante y bien manipulada y bien mediocre. Es su objetivo. Fíjate que lo que más hacen es mantenerte manipulado con la parte emocional en vez de enseñarte a ser reflexivo. Pero nada lo hacen. El control actual es tan mental, psicológico como tecnológico, porque bastante nanotecnología que pusieron en la población. Al final lo logran que la gente sea fácilmente manipulable. También lo hacen con radiofrecuencia. Tienen mucha tecnología. Tienen también el control de todas tus finanzas, todo lo financiero. Por eso quieren que vivamos consumiendo y consumiendo y consumiendo material.